Buenos días a todos. En primer lugar, espero que estéis bien y muchas gracias por estar con nosotros en este segundo episodio de Un Café Con. Esta iniciativa, impulsada por la Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, nace con el objetivo de poder tratar temas de actualidad y de interés para todos, a través de la experiencia, el liderazgo y el ejemplo de nuestras invitadas e invitados. Este es nuestro lema. En nuestro café de hoy vamos a dar a conocer el ámbito de la consultoría de negocio y tecnológica, que tan importante es para nuestro colectivo como salida profesional de los ingenieros de telecomunicación. En este sector las compañías suelen tener sus cuarteles generales en Madrid, desde donde se proyecta al resto de España, a Europa, Latinoamérica y al resto del mundo. La consultoría es un lugar de oportunidad para ser actor directo en la transformación de las organizaciones hacia la eficiencia y la sostenibilidad. No son pocos los casos de profesionales que, tras la intensa puesta en marcha de soluciones que funcionan, dan el paso natural de emprender o dirigir proyectos empresariales. Este ejemplo estoy seguro que podrá dar luz a quien esté en el momento de orientar su brújula profesional. Como hemos anunciado, hoy recibimos a nuestro invitado Pedro Jurado. Pedro es ingeniero de telecomunicación que ha desarrollado su carrera profesional en Accenture durante casi 30 años. Actualmente Pedro es cofundador y CEO de Grantia Capital. Recordemos que en 2013 Pedro fue reconocido con el Premio Ingeniero del Año por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación. Damos la bienvenida. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Espero que tengas tu café preparado para que podamos iniciar Claro que sí. este Muchas café. gracias, Víctor. Encantado de estar con vosotros esta mañana compartiendo un café. Muy bien. Antes de comenzar con la charla, quería recordaros que podéis enviarle a Pedro vuestras preguntas al mail que figura aquí junto a mi hombro. ¿Eh? ¿De acuerdo? comunicación@aitm.es. Y en este correo recogeremos nuestra redacción, está recogiendo, al igual que desde el chat de YouTube, está recogiendo todas las preguntas y comentarios que llegan para poder ir a la parte final de preguntas y respuestas de la audiencia. De todas maneras, las preguntas serán respondidas al final de este café. Vamos allá con las preguntas, Pedro. Pregunta general obligada para dar conocimiento. ¿Qué es la consultoría y qué es ser consultor según tu visión? Buenos días, Víctor. Bueno, esto empieza bien, ¿eh? Veo que empiezas con una pregunta Al grano. así para romper el hielo de difícil respuesta, ¿no? Quizá las preguntas más básicas de qué es lo que has estado haciendo durante 30 años en tu vida, pues es lo que a veces cuesta bastante responder, ¿no? Pero, bueno, quizá lo que sí veo es que es de estos términos, la consultoría, el consultor, de los que, bueno, pues se viene abusando, esos términos que se utilizan para todo y que, por tanto, pues cada vez van perdiendo su significado, ¿no? Mucha gente vemos hoy día que se autodenomina consultor, cualquier, bueno, proveedor de un servicio profesional, el que sea, un asesor de cualquier tipo, pues se denomina consultor, cuando realmente, bueno, pues es un profesional que suministra sus servicios, asesora, pero normalmente lo hace con recursos propios escasos, limitados, con capacidades muy limitadas. Entonces, para mí, el significado de consultoría, y creo que es lo que viene al caso, ¿no? en esta reunión, en esta charla con la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación, para mí la
la definición de consultoría es un concepto muy amplio. Implica disponer de grandes capacidades y grandes competencias. Digo que esta es la definición que nos ocupa porque es cierto que es una de las salidas profesionales para los ingenieros de telecomunicación que a mayor número de ingenieros de telecomunicación ocupa y le proporciona una carrera profesional. Entonces, para mí, una empresa es tanto más una consultora cuanto más capaz sea de ayudar y de ejecutar un gran proceso de transformación para un cliente, para una gran empresa cliente. Es decir, mi concepto de consultoría es un concepto un poco de máximos, en el sentido de, bueno, ayudar en ese proceso de transformación, en esa gran transformación que quiera acometer una institución, una empresa, desde su inicio, desde su concepción, y ahí hablamos ya de apellidos de la consultoría, consultoría estratégica, ayudando al cliente incluso en esa fase de motivación del cambio y de concepción de todo el proceso, hasta la fase de diseño, definición y diseño de cómo ha de hacerse ese cambio, esa transformación. Ahí hablamos del apellido consultoría ya de negocio, muy especializada desde mi punto de vista en lo que es cada uno de los sectores industriales. Ahí hablamos de consultoría de negocio y transformación para el sector financiero, el sector de telecomunicaciones, el sector de retail, automoción, etcétera. Es muy importante conocer la especialización industrial para poder abordar adecuadamente todo el proceso de transformación y, en particular, esta parte de consultoría de negocio. Pero, siguiendo con este concepto de máximos, llegar también a la ejecución del proceso de transformación en sus componentes tanto de tecnología, el cambio tecnológico, el cambio de los procesos y el cambio de la organización y las personas. Y, por último, no solo asistir y acompañar y ayudar al cliente en ese proceso de extremo a extremo de la transformación, sino después operarla con él. Y ahí estaríamos hablando ya del outsourcing, del BPO y de ayudar en los procesos ya del día a día y de largo recorrido de operación de ese cambio que se ha producido. Por lo tanto, para mí, no te diría que un consultor ni siquiera en su vida tenga la oportunidad de trabajar muchas veces en un gran proyecto como este, desde end-to-end, ¿no? Desde la concepción con el cliente en esa fase de concepción hasta la implantación final y después la operación, pero cuando se da una oportunidad de estas es cuando ve realmente el valor que puede aportar una empresa que reúna estas capacidades, por tanto, multidisciplinar, y tenga bueno, pues toda esta vocación y estas capacidades para abordar este cambio y este proceso de transformación. Muy bien. Os has dado una explicación bien completa y en su dimensión. ¿Cómo fue que te iniciaste en este mundo de la consultoría? ¿Qué te llevó a él? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo te desarrollas en él? Cuéntanos un poco tu larga experiencia. Bueno, Víctor, yo creo que ahí coincidimos en algún momento, ¿verdad? Tú y yo, tú también conoces este mundo, ¿no? Pues mira, sinceramente, estando ahí en los últimos años en la escuela, la verdad es que se hizo una muy buena labor, en aquel caso, bueno, por parte de Arthur Andersen, ¿no? Que después derivó en Andersen Consulting y Accenture. Y la verdad que nos tenían a la escuela de Teleco, a otras escuelas de ingeniería, pero también a otras universidades, y tenían ahí, yo creo, un ranking de en qué escuelas tenemos que focalizar un poco la búsqueda, ¿no? Entonces, se hizo una buena labor. Yo creo que también la escuela pues facilitaba y fomentaba estos acercamientos de empresas que estaban buscando el talento. Y, bueno, nos hicieron ahí varias presentaciones y al principio, pues ciertamente,
el atractivo de iniciar una carrera profesional en una empresa que te hablaba realmente de una carrera, de una carrera estructurada, con una evolución, con unos saltos profesionales más o menos bien definidos, bien estructurados, donde, bueno, la meritocracia pues era algo muy presente, ¿no?, en todo lo que nos contaban. Y bueno, y la parte, digamos, más prosaica, nos hablaban de unos sueldos de entrada relativamente, bueno, en torno a lo que el mercado venía pagando, pero luego unos incrementos salariales interesantes, ¿no? Bueno, entonces fue una opción. La verdad es que yo creo que a varios nos hizo un poco dudar, y luego acompañado, yo creo, de que los que mostramos ya cierto interés, pues hubo un seguimiento, ¿eh? En aquel momento, durante el último año de carrera, había un seguimiento. Te asignaban pues un mentor que te estaba ahí todavía. Bueno, nos vemos a menudo y le tengo un gran cariño, ¿no? Porque después coincidí mucho con él trabajando en Accenture con Rafa Galán, ¿no?, mi amigo Rafa. Bueno, entonces fue un poco dejarte querer en aquel momento, iniciar una aventura que nadie se plantea que es la aventura que te va a llevar muchos años, 30 años en mi caso, pero vamos, ni te lo planteas como una cosa de mucha menos duración, sino, bueno, vamos a iniciar aquí una andadura. Es verdad que el tiempo que esté por aquí, pues me lo van a reconocer en otras empresas o del lado del cliente con el que trabaje, quizá me surjan oportunidades. Bueno, y la verdad que la motivación no fue tampoco muy reflexiva de mi parte, sino, como digo, fue, bueno, pues un poco una respuesta a los estímulos que iba recibiendo. Es verdad que, bueno, también en esta oferta y en este planteamiento que se nos hacía a los telecos, se nos presentaba en aquel momento pues una componente tecnológica bastante atractiva. Había un grupo de tecnologías avanzadas, que tú lo conoces, Víctor, en el que, bueno, pues se hacían cosas interesantes. Ya hace 30 años estábamos empezando a hacer nuestros pinitos en inteligencia artificial, en infraestructuras inteligentes y otro tipo de cosas que, bueno, como punto de entrada a una gran empresa de consultoría, pues fue interesante. Y luego, bueno, pues de ahí la evolución, iniciándote en tu carrera profesional en esos aspectos o en esas competencias más tecnológicas, pues se fue desarrollando ya, bueno, en aspectos más de negocio. A medida que ibas evolucionando en la carrera profesional, el pasar de trabajar en una competencia específica, en este caso la tecnológica, pues nos va perfectamente a los telecos, para ir viendo ya el problema o esa transformación amplia a la que me refería desde un punto de vista más global. Entonces, yo sinceramente creo que un ingeniero de teleco, bueno, fue mi caso, pero perfectamente trasladable ahora, puede encontrar ese atractivo de aspectos tecnológicos de vanguardia en una empresa consultora, y después ir escalando en la carrera profesional hacia aspectos más de negocio y más globales, porque realmente nadie entra a una empresa consultora habiendo adquirido el grado de consultor. Eso no existe. No existe la universidad del consultor. Consultor. Entonces existen, bueno, pues distintos grados que en esta multidisciplinariedad que requiere la consultoría, pues te permiten ir ocupando distintas competencias. Y perfectamente un ingeniero de teleco, además de sus competencias técnicas, tiene la capacidad de ir evolucionando y la versatilidad de ir evolucionando en aspectos más de negocio, más globales, sin abandonar tampoco el aspecto tecnológico y la supervisión de los aspectos tecnológicos de los programas. Entonces, bueno, esa fue un poco mi inicio, pero
pero creo que es trasladable quizá a lo que alguien pues un poco se pueda plantear hoy, ¿no? Bueno, y en todo este recorrido vamos a hablar de algunos mitos. Y es cierto que la consultoría es tan exigente, como dicen algunas voces, que quema y que no compensa. Yo me adelanto, aparte de la respuesta, y a mí me ha merecido siempre, en todo momento, la pena. Pero por favor, Pedro, tu opinión. Bueno, a ver, yo creo que a veces lo hemos hablado, ¿no? Que tampoco hemos elegido, ¿no? Los que estamos aquí, una carrera fácil, ¿no? No elegimos en su momento, bueno, ¿dónde es donde vamos a tener más tiempo de ocio durante nuestros años de universitarios y demás? Bueno, no te digo que con esto, que, oye, una vez que ya te has iniciado en un camino, en fin, duro y exigente, tenga que ser así toda la vida, pero yo también veo, ya incluso en mi ámbito familiar, mis hijas, que hay muchas profesiones que de una gran carga de trabajo, ¿no? Y de una gran exigencia. El mundo financiero, la banca de inversión, el mundo también de la arquitectura, el arte, depende, en los momentos de exigencia y de demanda en el que tienes que finalizar un proyecto, pues todo se complica y seguramente hay que dedicarle largas horas, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo creo que se ha evolucionado bastante en este tema durante los años que yo he estado en Accenture y en particular durante mis últimos años en la empresa. Yo me retiré en el 2015, pero ya entonces y durante muchos años antes se venía siguiendo con inquietud este tema. Y evolucionando de lo que llamábamos el overtime cultural, es decir, bueno, vamos a hacer horas extras porque sí, porque nadie se puede ir antes que su jefe, ¿no? Y entonces ahí en cascada se iba por allí el de la esquina, ¿verdad? Se iba el socio y bueno, luego ya los gerentes salían un poquito después y hasta el último analista que se iba a las 9, 10 de la noche a la hora que fuera. Eso era el overtime cultural. Estaba mal visto, ¿no? Salir. Entonces, se ha evolucionado bastante de ese concepto al perseguir realmente el overtime no justificado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha tomado conciencia de que este era un hándicap o algo que restaba atractivo a una opción profesional como esta. Bueno, van a estar explotándome, voy a estar trabajando sistemáticamente 12 horas al día. Y entonces eso se ha combatido para que, pues poder captar el mejor talento sin este tipo de restricciones y además poder mantenerlo y evitar esa rotación no deseada de personas que, oye, me tengo que quedar sistemáticamente más tarde que mi jefe, tengo que estar trabajando día y noche, me voy a otro sitio, me voy a este cliente con el que llevo un año en su proyecto y me ha dicho, mira, es que te pago un 30% más, vente conmigo porque necesito un tío como tú. Realmente eso, bueno, pues era negativo para las empresas que estaban pagando, una formación. Como he dicho antes, no hay la universidad de consultor, sino que uno se va formando en el trabajo, curso de formación, baja productividad al principio, ciertamente, mientras te vas formando en muchos temas. Entonces, no se puede perder eso simplemente por una cuestión de que me tengo que quedar más horas por una cuestión cultural, ¿no? Y yo te diría que, bueno, no sé si es en todas las grandes consultoras y demás, pero en el caso de Accenture, ya en mis últimos años, solamente vivía mal, muy mal, de una forma sostenida en el tiempo, aquel que tenía un mal jefe. ¿Por qué? Bueno, porque también tú estás apoyando a un cliente en un programa complejo. El cliente se la juega en el programa, en la transformación que está abordando y para la cual te ha elegido para que le ayudes, ¿no? Entonces, normalmente el cliente tiene sus restricciones de tiempo y de presupuesto. Cuando digo un mal jefe, es aquel que no es capaz de gestionar con su cliente
estas restricciones de tiempo y presupuesto. Si no eres capaz de vender el proyecto al valor que realmente tiene y negociar realmente con el cliente que las cosas llevan su tiempo, pues trasladas al equipo una enorme presión de esto tiene que estar en un plazo reducido y en un número de horas reducidas, porque al final las empresas de servicios profesionales y las consultoras lo que venden son horas hombre y se cotizan en base a las tarifas de cada uno. Entonces, si hay una restricción en términos de presupuesto y eso da lugar a menos horas hombre, probablemente el trabajo sea el mismo, pero haya que hacerlo, pues, por las noches, horas extras no cobradas. Por lo tanto, el que tiene un mal jefe tiene este problema. Y, claro, la forma de evaluar, si no se evalúa esto y si no, una cosa no es capaz de ser medida, pues al final no puedes gestionar su transformación y su cambio. Entonces, hay formas de medir cómo de mal jefe es uno en este aspecto y eran métricas, además, que se tenían muy en cuenta, ¿no? En los procesos de evaluación, bueno, la medición precisamente de ese overtime, que por departamentos, bueno, dependiendo del ámbito de responsabilidad de cada uno nos medían, oye, ¿qué porcentaje está haciendo tu gente, todo tu equipo, toda tu pirámide de overtime? Que seguro que eso, bueno, pues al principio cuando yo entré eran cosas que no se medían, pero ahora sí, las evaluaciones 360 grados, temas muy, muy importantes, en los que, bueno, pues en un proceso ya de evaluación, de seguimiento del desempeño, no solo uno desde arriba evalúa los de abajo, sino que los de abajo también evalúan, opinan y estas cosas afloran, ¿no? Entonces, hay realmente una motivación para que esto no sea como lo era en el pasado y yo creo que este tipo de concienciación que han tomado, bueno, en el caso de Accenture y seguro que otras, pues ha provocado un cambio en este sentido. Pero bueno, aquí cada uno también, Víctor, tú lo sabes, uno puede hacer una carrera de 15, 20, 30 años en una consultora y haber hecho cosas totalmente distintas que otro que entró el mismo día y se fue el mismo día porque le tocaron proyectos, le tocaron responsabilidades distintas, jefes mejores, peores y le tocó una carrera, su carrera totalmente distinta. La clave de la asignación a los proyectos, ¿verdad? Ahí también funciona la suerte. Exacto, exacto. Bueno, que ya nos has avanzado a uno de los temas fundamentales para un directivo, que es mantener esta sostenibilidad tanto del negocio, sobre todo a través de la gestión de las personas. Cuéntanos un poco tu experiencia como ahora en la faceta como directivo internacional de una empresa global como es Accenture y en el sector de la consultoría. ¿Cómo diste el paso del proyecto a ser un director global? Sí, bueno, como he comentado antes, yo me inicié en este grupo de tecnología tan interesante que era un poco una rara avis en aquel momento, ¿no? De hacer una tecnología muy, muy de vanguardia, ¿no? Y quizá no tan rentable en términos de lo que luego éramos capaces de vender, ¿no? Pero bueno, que nos daba brillo y prestigio a nivel tecnológico. Bueno, y tras unos años ahí pasé ya a la consultoría de negocio. Antes de acabar en el área de telecomunicaciones, que es en la que me desempeñé durante todos los últimos años, pasé un tiempo por el área de administración pública y gobierno, o sea, trabajando para clientes de administración pública de las distintas administraciones. Y fue la verdad que un paso interesante, yo lo recomiendo, yo lo recomiendo porque se aprende, ¿eh? Se aprende y uno se curte, ¿eh? Probablemente es el sector de esa especialización industrial que decía, esas distintas industrias en las que toda consultora o toda empresa de servicios profesionales se organiza, donde hay más oportunidades de una gran transformación y más necesidad de una gran transformación, pero donde es más difícil hacer cualquier cosa, ¿no? Porque todas las trabas burocráticas, todo el ser honesto y parecerlo, y la ley de contratos llevada hasta sus últimas exigencias burocráticas, al final limita mucho, ¿no? Limita la calidad. Al final es bueno para vender
commodities y cosas que pueden tener un precio fácil de comparar, pero cuando hay servicio de calidad y aspectos realmente los que un directivo que se precie se tiene que apoyar a una empresa para que le ayude, pues era muy difícil a los servidores públicos que sí querían hacer cosas interesantes, pero bueno, alguna cosa hicimos y ya digo que el poder lidiar con esas dificultades y a la vez hacer algún proyecto interesante en aquel momento, en la Administración Autonómica, en el Xunta de Galicia, por ejemplo, en la Administración Central, pues fue bueno, interesante y motivador. Pero luego, bueno, pues ya el aspecto global por el que me preguntas fue ya en mis últimos, bueno, 15 años, 12 años, como responsable de esta industria que en toda empresa de servicio normalmente denominan CMT, Communications, Media and Technology, donde estuve de responsable durante mis últimos 12 años en Accenture para Iberia, África y Latinoamérica. Entonces, en esa responsabilidad global, yo creo que es donde también toma una dimensión interesante, pues una gran empresa consultora global, internacional, porque te ves con la capacidad de poder ayudar a clientes en grandes procesos de transformación globales, además. Era el caso, yo en paralelo con esta responsabilidad y desde un poco antes incluso, siempre he sido el Global Client Partner de Telefónica. Además de atender a otros clientes de este sector en España, en Latinoamérica, yo de forma directa llevaba Telefónica. Y Telefónica, en ese footprint, ¿no? Esa presencia global, España, Latinoamérica, Europa, bueno, pues yo creo que le ayudamos mucho en su momento, siendo una empresa global y vertebrada globalmente, es decir, donde se le daba autoridad al client partner global para ayudar a ese cliente a implantar un cambio a nivel internacional. Es decir, nosotros en alguna ocasión no se utilizaba Telefónica. Bueno, al consultor también se le utiliza. Esto es un aspecto que, dependiendo de cuál sea su apellido estratégico, tal, se le utiliza para una cosa u otra. Pero en aquel caso, esa utilización positiva, por supuesto, era para, oye, vosotros que tenéis un equipo desplegado y que tenéis mucha presencia en Argentina, en México, en Reino Unido, etcétera, y además, oye, mandáis porque os hacen caso. O sea, tú vas ahí de responsable global de Telefónica y el tío de Reino Unido, tú dices que esto es bueno para Telefónica como cliente global y te hace caso, ¿no? Entonces, ahí éramos capaces de ayudarle a Telefónica a vertebrar programas de transformación, normalmente del área de optimización de costes, temas corporativos que implicaban una reducción de costes frente a temas que se estaban haciendo país a país, pero que tenían mucha resistencia en el caso de las operaciones locales, de las operadoras locales, porque suponían cierta pérdida de poder, de autonomía. Si yo virtualizo toda mi red de servidores en algún sitio, en la nube o donde Telefónica tenga sus grandes servidores, pues pierdo una capacidad local, pierdo, no sé, mi CIO no está contento. Entonces, a veces para eso estamos los consultores bien organizados como para hacer esa labor también de convicción y de ejecución de esa forma global. Tengo que decir también que, lamentablemente, no todas las empresas globales y que tienen toda esta marca global, incluso el caso del propio Accenture hoy día, sigue primando esta autoridad que yo creo que era tan importante del socio que atiende a un cliente global, sea Telefónica, sea un banco multinacional, sea pues una gran empresa de tecnología a nivel internacional. Es decir, también las presiones y las resistencias dentro de la consultora, dentro de Accenture, por ejemplo, de que, oye, yo, ¿cómo voy a, por ejemplo, en el caso de España, España era sirviendo a Telefónica a nivel global, sirviendo a otros clientes a nivel global, era muy generosa porque ponía los mejores recursos a disposición de países menos desarrollados en el mundo Accenture, como eran México,
Brasil, etcétera, ¿no? Y ponía ahí los mejores recursos para generar negocio para esos países y lo hacíamos desde España. Claro, esto, bueno, hoy día, y dependiendo de cómo estructuras tu cuenta de resultados y cómo mides y evalúas, si el responsable de un país en una de estas empresas se le mide solamente por lo que hace ese país, pues no va a propiciar o no va ni siquiera a facilitar que ocurran estas cosas. Es una pérdida, yo creo, de una capacidad de ayudar a los clientes que, bueno, en mi tiempo por lo menos fue muy valorada. Entonces, mi experiencia global, la verdad es que es algo en lo que creo que logramos un impacto en los clientes que sí que realmente se querían organizar globalmente y generar impactos y transformaciones a nivel global. Muy interesante toda esta experiencia. Pero llega un momento en que, bueno, haces un alto en la carrera en la consultoría, las cosas se agotan, los ciclos siguen adelante y das el salto al empresariado. Y empresariado como director ejecutivo, las dos cosas además. Entonces, ¿cómo Sí. ocurre esto? ¿En qué línea argumental crees tú que ocurre esto? Para ya tomar una perspectiva. Sí, Víctor. Bueno, lo hemos venido también comentando en alguna ocasión que nos hemos visto últimamente. Ya sabes un poco de mis pasos después de toda esta etapa tan larga en la consultoría. Bueno, yo creo que es un paso planificado, que hay que planificar y que es bueno el que, bueno, pues por ejemplo, en mi generación en Accenture y en otras empresas de servicios, otras consultoras, bueno, pues existía una máxima y es que todo invitaba a que entre los 50 y los 55 te retiras. Todo socio que haya desarrollado una carrera y haya, bueno, pues alcanzado unas determinadas responsabilidades, tiene que dejar paso a los que vienen detrás. Y esto, bueno, los consultores sabes que nos gusta mucho utilizar anglicismos, pero en este caso la verdad es que no hay una palabra fácil en España, en español, es el stewardship, ¿no? El stewardship es uno de los valores fundamentales en Accenture, uno de los core values, pero viene a decir algo así como, oye, cuando te vayas, déjalo mejor que lo has encontrado, ¿no? Que quede mejor para los que vienen detrás de lo que tú lo encontraste. Es el respeto por las siguientes generaciones. Esto es un valor muy arraigado, lo era y bueno, esto nos llevó a toda esa generación a, bueno, pues entre los 50 y no más tarde de los 55 retirarnos, ¿no? Es verdad que también el modelo económico acompañaba con un modelo retributivo basado en equity, en acciones, no solo por la salida a bolsa que hizo Accenture en el 2001 y los que ya éramos socios ahí adquirimos un paquete de acciones, sino por los, bueno, distintos programas retributivos de incentivos, de performance, equity, etcétera. Bueno, cada uno va a ir generando pues un paquete de acciones que cuando la empresa va en términos de creación de valor y de crecimiento del valor de la acción de forma positiva, como ha sido el caso de Accenture, todo este modelo acompaña a que, bueno, tú has generado una riqueza, tienes un equity, la empresa te da toda una serie de facilidades y facilita que en el momento de retirarte tú puedes hacer, bueno, pues de una forma más flexible, líquido todo eso y tal. Y bueno, pues ya te digo que es unido a toda esa cultura realmente muy fuerte, bueno, y también una carga de trabajo de la cual te quieres llegar a liberar ya en lo que hablábamos antes, sí, la exigencia es alta, la carga de trabajo es alta y quieres llegar a liberarte. Por tanto, bueno, esto te viene en un momento en el que pues todavía quieres hacer cosas, ¿no? Claro que las cosas que quieres hacer pueden ser variopintas, ¿no? Y yo ahí pues lo hablé con los que lo habían hecho antes que yo, varios años antes, antiguos socios de Accenture, algún cliente también que en su ámbito pues se había retirado más o menos por la misma edad. Y entonces se formó ahí un poco en
en mi mente la idea de las 3 porciones de la tarta, ¿eh? Que es, vale, una porción para el ocio, esa es la que más ganas tiene después de una carrera exigente y demás. Una porción para hacer cosas que te apetezcan, pero que no te podías permitir porque tenías que preocuparte bueno, ir generando una cuenta de resultados y tal. O sea, una parte, digamos, filantrópica, de contribución social, etcétera. Y una tercera porción de hacer algo de negocio, ¿no? 3 porciones y cada uno, bueno, pues las va combinando. Entonces es verdad que viendo, bueno, pues compañeros míos que se han dedicado de una forma bastante plena a la parcela del ocio, está bien, con sus aficiones, viajes y demás. Reconozco que en mis primeros años tras retirarme, pues esta parcela ocupó un tiempo, ocupó un número de grados bastante importante, pero bueno, también el poder estar más contribuyendo en actividades no lucrativas, en ONGs, etcétera. Hay compañeros míos que dedican todo su tiempo a esto, ¿eh? Realmente han liderado y se han comprometido con iniciativas, bueno, pues de apoyo a la sociedad y de involucrarse realmente en ONGs y están plenamente dedicados a eso. Y luego, bueno, pues la parte de negocio. Entonces, esta fue cobrando un poco de mayor contenido en estos últimos años, de estos 5 ya 6 años que llevo fuera de Accenture, y la verdad es que ahora casi se ha invertido un poco esto, ¿no? Estoy, sí, efectivamente, en una iniciativa que en su momento empezó de pequeñito y como una startup que ha ido creciendo y ahora pues le dedico una parte del tiempo. Intento que las otras 2 partes de la tarta pues tengan cierto peso todavía. Lo intento, la verdad. No sé si lo consigo a veces, pero bueno, esta fue un poco la evolución, ¿no? Está claro que es una evolución natural y tantos años ahí detrás de la barrera, procurando que todo hiciera para apoyar al cliente, se convierte en un interés también y el dar el salto al otro lado de la barrera y ponerse a emprender y a ejecutar. Es una evolución bastante natural. Vamos a volver a nuestros compañeros, los telecos. Después de toda esta experiencia, Pedro, ¿cuál es la aportación, piensas tú, del teleco en los equipos multidisciplinares, en consultoría y en transformación? Has estado hablando de transformación como algo histórico, quizá no es tan conocido porque ahora llamamos a todo transformación digital. Bueno, quizá con el apellido digital, ¿cuál crees que es la aportación de los telecos a estos grupos? Sí, sí. Sí, no, efectivamente, como he comentado, creo que bueno, la aportación de los telecos a la transformación que necesitamos, ¿no? Y realmente a programas que sean duraderos, cambios estratégicos, transformaciones que realmente tengan sentido y que, desde luego, la componente digital ya no es el apellido, tiene que estar presente, es intrínseca, ¿no? Esa contribución es necesaria y yo creo que hay que fomentarla y desde la asociación y desde, bueno, pues el colegio es muy importante la contribución que se hace de concienciación y de a veces decir, oye, es que hay un horizonte muy amplio, ¿no? Hay un horizonte muy amplio, además de oficios o actividades más o menos tradicionales. Hay otras que quizá no se hablan tanto de ellas, pero que son importantes y ocupan a un buen número de ingenieros, ¿no? Entonces, como te decía, en el caso de la consultoría, yo creo que es algo muy a medida de los ingenieros, en particular de los ingenieros de teleco. La prueba es que las empresas consultoras preferentemente van a buscar, en mi época, bueno, pues ya con toda mi experiencia, pero ahora es de una forma ya muy estructurada y muy masiva a captar el talento en las escuelas de ingeniería, porque es la gente que ha evolucionado por la carrera profesional de una forma, en términos de medición de cómo ha sido de exitosa la carrera profesional, pues mejor en comparación con otras profesiones, con otros grados. Y entrando, eso sí, yo creo que en una aportación en competencias de las que
sí que somos diferenciales en aspectos tecnológicos dentro de la transformación, pero después evolucionando y sin ningún tipo de complejos, porque los aspectos de negocio, que además yo creo que hay también ahora en las escuelas de ingeniería, los máster habilitantes y demás, pues están también incorporando contenidos de management, contenidos financieros, de negocio, que son muy complementarios con el resto de contenidos y que ya, bueno, pues te dan cierta base de conocimientos para ir también emprendiendo, evolucionando en esa faceta de, digamos, de la competencia que te toca como analista, como junior, cuando entras en una empresa de esta, ya sea tecnológica o ya sea de gestión de personas o ya sea de programación a nivel X, ver ya de una forma más amplia el proyecto, tener una relación más directa con el cliente, hablar en términos de qué es lo que tú necesitas para seguir teniendo éxito en tu empresa a futuro y demás. Entonces, creo que la contribución lo ha sido. Hubo un momento ahí con el colegio y con la asociación que hicimos un censo y en Accenture en aquel momento había casi 400 ingenieros de telecomunicación que estaban trabajando. Por tanto, quizá es poco conocido. Quizá los telecos, cuando estamos en las consultoras, pues no hacemos tampoco mucho alarde de que somos muchos y de que, bueno, en general nos va bien, pero sí la contribución ha sido importante y creo que lo puede ser más todavía cuando, como estamos diciendo, lo digital ya no es un aspecto diferencial, lo digital está intrínseco. En mi última etapa en Accenture me tocó montar Accenture Digital. Fui dentro del comité ejecutivo el que le cayó esta responsabilidad y entonces era una unidad separada donde, bueno, pues incorporamos mucha gente con capacidades técnicas, pero también con visión de la industria y conocimiento funcional detallado de las distintas industrias. Ahora esa unidad ya ha desaparecido, se ha integrado en las unidades de negocio, ya es parte de lo que toda transformación tiene que tener. Muy interesante. Muchísimas gracias, Pedro. Estamos agotando nuestro tiempo. Aprovecho para hacer una pequeña cuña y recordar a todos que la cuarta noche de las telecomunicaciones está en marcha para noviembre y recordar igualmente, anunciar que anoche tuvimos una experiencia inolvidable con el concierto de verano que celebramos en la Casa de Campo. Lo podréis seguir a través de la web de la EITM, donde hay fotos, vídeos, etcétera, y allí podéis continuar. Doy paso a la redacción, que ha estado recibiendo preguntas de nuestros espectadores. Hola, Malú. Hola, buenos días. Muchas gracias, Pedro, y gracias a todos por vuestras preguntas. La verdad es que no creo que nos dé tiempo a contestar todas, entonces yo creo que lo que vamos a hacer es que, si no te importa, Pedro, luego también te las enviaremos por email, ¿vale? Más que nada para poder contestar a los compañeros. Pues nada, vamos con la primera. Nos ha llegado una pregunta en la que nos dicen: Carlos, nuestro compañero Carlos, en tu opinión, ¿está creciendo o permanecerá constante o disminuirá la actividad de la consultoría en la ingeniería de telecomunicaciones en los próximos años? Entiendo que es si va a haber el mismo número o va a haber un número creciente de ingenieros en las empresas consultoras. Sí. No, yo creo que este número debería crecer por todo lo que he comentado antes. Si bien ya partimos de números elevados y probablemente es una de las actividades en las que mayor número de ingenieros de telecomunicación trabajan, particularmente en Madrid, ¿no? Como decía Víctor, donde las empresas consultoras no son tanto como otras empresas de servicios profesionales, auditoras, asesores fiscales que tienen una mayor capilaridad y N oficinas por toda España. Las empresas consultoras, sobre todo las que van a servir a clientes grandes, están muy polarizadas en los grandes centros económicos, ¿no? En Madrid, en particular, hay una gran concentración, en Barcelona, también en otras provincias, pero
En el caso que nos ocupa, en Madrid hay un gran número de ingenieros de teleco que llevan años trabajando y contribuyendo en empresas consultoras. Quizás lo damos poco a conocer, lo tenemos que dar más a conocer porque creo que el sector los necesita. El sector los necesita y la sociedad los necesita porque es la capacitación que, ¿vale? Con unos contenidos técnicos, bueno, que quizá no vas a utilizar al 100%, depende del proyecto, te sorprenderías. Los proyectos en los que hemos estado hablando de aspectos de teoría de la señal y demás, por ejemplo, con Telefónica, pero no vas a utilizar todos los conocimientos técnicos, tampoco vas a utilizar todos los conocimientos que has adquirido en cualquier grado, trabajes en lo que trabajes, pero sí tienes los mimbres y la capacidad de ir evolucionando, ir en esa permanente búsqueda de soluciones a los problemas que se presentan, que todo ingeniero yo creo que tenemos ahí muy a gala. Y, sinceramente, creo que va a crecer y quiero creer que va a crecer porque la sociedad y el sector los necesita. Luego también nos están preguntando cuáles son las áreas de consultoría más prometedoras para vuestro sector, para la ingeniería de telecomunicación. Sí. Bueno, a las áreas de esos apellidos de consultoría, evidentemente en los que encaja un ingeniero teleco de una forma directa para ser productivo desde el primer día, pues son las áreas de consultoría tecnológica. Luego está también el área de integración de sistemas, ¿no? Donde sí, ¿vale? Pues también el ingeniero teleco, otros ingenieros informáticos también encajan, pero en la transformación tecnológica, en todo su espectro amplio de ya diferentes capacidades, es donde bueno, un ingeniero de telecomunicación encaja perfectamente. Viendo, bueno, pues cuál tiene que ser la evolución que un determinado cliente, una determinada institución tiene que hacer en toda su infraestructura informática y eso ligado también a unas necesidades de negocio que aconsejen ese cambio y esa evolución. Normalmente no son grupos muy numerosos en las grandes consultoras, pero son números donde la formación que adquiere la persona que entra ahí es muy interesante, puesto que van siempre desarrollándose en el conocimiento de las tecnologías más de vanguardia, ¿no? En lo que las empresas necesitan para su evolución. Está este aspecto o este apellido de la consultoría tecnológica. Está la integración de sistemas, que, oye, perfectamente un ingeniero de telecomunicación puede hacer una gran labor ahí. Y luego toda una evolución desde ahí, como digo, con la mente abierta para ir evolucionando y acompañando en la carrera profesional que sigue siendo el atractivo de una empresa consultora. Te ofrece una carrera profesional estructurada en la que pasas de ser ejecutor de tareas a ser planificador, a ser responsable de proyectos cada vez más amplios y finalmente a ser el que tiene la relación con un cliente, cuanto más grande mejor, y una confianza de largo plazo que tienes que seguir manteniendo día a día. Muy bien, ¿alguna pregunta más, Manu? Sí, Estamos ya antes de justos que con el tiempo. una más y las siguientes las contestamos de manera en back office. Por eso. Nada, nos están preguntando también sobre cuál es la mejor manera de poder complementar la carrera. Si existe algún tipo de máster de prestigio o si es mejor empezar a trabajar en una gran consultora. Y luego también nos preguntan relacionado con esto si las consultoras ofrecen también, digamos, paquetes de formación a sus empleados. Sí. Bueno, evidentemente la complementariedad, si tú la puedes planificar, a veces, bueno, empiezas ya en la dinámica profesional, por ahí tu carrera se va definiendo a medida que vas trabajando proyecto a proyecto y vas evolucionando y quizá no eres tan dueño de planificarla, pero yo creo que una magnífica oportunidad es con conocimientos, con contenidos complementarios a los que se vienen estudiando durante los 4 años del grado en los máster que las escuelas ofrecen y que tienen, si tú quieres evolucionar en consultoría, pues probablemente tienes que elegir un máster
de los que te ofrecen las escuelas, que tenga contenidos complementarios en aspecto de gestión, en aspecto de gestión empresarial, de management, que, bueno, yo empezaría por ahí, por supuesto, porque es el paso por el cual tienes que transcurrir para, bueno, pues habilitarte como ingeniero de 6 años. Y, bueno, pues luego hay otros máster complementarios. No sé si después de 6 años queremos seguir haciendo máster o queremos ya empezar a trabajar. Y en eso enlazo con lo que preguntabas, Malú. Por supuesto que las empresas de este tipo que cuidan el talento humano, porque es su activo y les cuesta mucho captarlo y retenerlo, hay toda una formación interna en, bueno, todos los temas que son necesarios para el desarrollo de tu progresión profesional, pero también ahí existe la posibilidad de un programa externo, un máster, un MBA o otro máster que pueda ser interesante facilitar y financiar. Depende de ya cada empresa, en qué momento de la carrera, pero por supuesto que hay toda una sensibilización para cubrir estos aspectos, ¿no? Yo un poco lo orientaría de esta forma. Ya que tenemos que hacer el máster, lo vamos a hacer, yo diría, mirando un poco cuál va a ser el día siguiente. Quiero ser, oye, un magnífico técnico en infraestructuras en una operadora, o quiero ser pues un consultor. Entonces voy a orientar mi máster dentro de las opciones que me ofrece la escuela en un sentido u otro. Jo, pues está entrando también preguntas por el chat de otro compañero, de Ángel, que dice que si nos podrías hacer alguna sugerencia para hacer un plan de estudios para mejorar, digamos, lo que sería las salidas profesionales o el futuro de los telcos. Y yo creo que con esto ya paramos, porque si no vamos a tener que tomar 2 cafés con empezando. Estamos... Ese lo hacemos en el ¿no? reloj está saltando. Saltó hace un rato. Ahora no me da hora para hacer el plan de estudios. Yo creo que tenemos que hablar un poco. Alguna sugerencia rápida, sí. Tenemos que hacer más despacio. Bueno, pues, quizá lo he dicho. He visto quizá por otras experiencias familiares y de amigos, no tanto en la escuela de Teleco, pero en otras escuelas de ingenieros, de otras industriales, etcétera, que han desarrollado contenidos. No hablo por Teleco porque no lo conozco en detalle y ahí probablemente podamos trabajar, y encantado en que lo hablemos más despacio. Pero sí que otras, y por ejemplo Accenture ha ayudado en eso, en desarrollar algunos contenidos, ya la empresa un poco más integrada en la universidad, desarrollar algunos contenidos y de buena gana impartirlos. Te digo, eso no es como un proyecto. Están encantados gente de mi equipo en su día en trabajar en programas con institutos de empresas, etcétera. ¿Por qué no también con escuelas de ingeniería en desarrollar esos contenidos? Yo diría que donde más se encaja de una forma rápida es en el máster, pero también, bueno, pues no sé, en los programas de estudios del grado, ir cada vez incorporando estos contenidos que acercan más la universidad a la empresa, a este tipo de empresa, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos, y muchísimas gracias a todos que habéis estado conectados. Recordar que en este mail podéis enviar vuestras preguntas, ¿vale? Y trataremos de responderlas, y Pedro también se compromete a ayudarnos a responder a todas estas preguntas. Un recordatorio dentro de las actividades de la asociación es que tenemos un nuevo webinar dentro del ciclo COVID Madrid 21, que será este próximo lunes 28 de junio a las 6 de la tarde, también a través de YouTube, y se debatirá sobre el desarrollo técnico y el proceso de digitalización del sector agroalimentario. ¿De acuerdo? Así como sobre los retos y oportunidades a los que se enfrenta, la innovación, la sostenibilidad y la mejora técnica de los medios de producción en este sector, con la llegada de los fondos del Next Generation de la Unión Europea. Podéis inscribiros para este evento en nuestra página web. Bueno, pues llegamos al fin del café. Nos quedará todavía algo en el fondo de la taza para que podamos
brindar esta despedida. Gracias. Recordemos nuestro lema: experiencia, liderazgo y ejemplo. Gracias, Pedro. Muchas A gracias. vosotros, y ha sido un placer, ¿eh?